Hoy quiero contarte cómo pasé de cobrar muy barato en mi estudio de pestañas a tener uno de los precios más altos. Cuando yo inicié con mi estudio, pensaba que el precio que yo le colocaba a mi trabajo era proporcional al tamaño o al lujo de mi estudio, pero también al sector en donde yo me encontraba ubicada. Al tiempo de que fui ganando experiencia, me fui dando cuenta de que no importaba del todo el sector en donde yo estaba ubicada, sino la calidad de mi trabajo. Una vez que yo empecé a valorar la inversión que había hecho en los diferentes cursos, el tiempo que me había tardado en ofrecer de verdad un trabajo que no solamente se viera bonito, sino que tuviera una buena retención, empecé a darle importancia a lo que yo estaba logrando. Así que lo primero que hice para pasar de precios baratos a precios altos fue trabajar en mi mentalidad y decir y entender que ya yo no estaba en una fase principiante, que ya era hora de que yo cobrara lo que realmente valía mi trabajo. Entonces, este fue el primer paso. El segundo paso de cómo pasé de cobrar barato a tener precios altos en mi salón fue entender quién era mi cliente ideal. A ver, yo pensaba que mi clienta era cualquier persona que pasara por donde yo estuviera o que supiera que yo hacía pestañas. Esa era mi cliente, la que supiera que yo lo hacía y que estuviera dispuesta a pagar por mi servicio. Como yo tenía esta mentalidad, yo no tenía algo que realmente fuera diferencial y no tenía elementos que le dijeran a la persona con la que yo quería trabajar, este es tu lugar. Así que hice un ejercicio mental y me puse yo como clienta y dije, a ver, o sea, mi clienta no es cualquier persona. Yo ahí ya me había dado cuenta de que no me gustaba trabajar con todo el mundo y que no todo el mundo valoraba mi estudio, ni me valoraba a mí, ni mi trabajo, ni nada de lo que nosotros hacíamos allí. Simplemente ellas iban como por el precio. Una vez que yo entendí eso, dije, ok, yo no quiero trabajar con todo el mundo. Yo quiero escoger qué tipo de clienta yo quiero atraer para mi negocio. Entonces me puse en la posición del cliente. Yo dije, ok, Rosana, cuando tú vas a un estudio a ponerte las pestañas, ¿cómo te gustaría a ti que fuera la atención? Quitándome cualquier tipo de limitante de que si el dinero, nada de esto. Yo simplemente cerré los ojos y dije, ok, cuando yo voy a un estudio a ponerme pestañas, me encanta que el lugar huela delicioso, que huela así como a limpio o que huela dulce. Ok, ¿qué más? ¿Qué tipo de música está sonando en ese lugar? Yo dije, ok, quiero que estén sonando baladas en inglés. Ok, ¿qué más te gustaría? Bueno, me encantaría que la chica que me reciba siempre tenga una buena imagen, que tenga como... En ese momento yo no llamaba un uniforme, pero digamos que tuviera una muy buena presencia y que se notara de que no era alguien que se había levantado ese día y que empezó a trabajar, no, sino alguien que destinó un tiempo para verse bien y que esa es la persona que a mí me recibe y que además tuviera también extensiones de pestañas puestas. Entonces yo dije, ok, la muchacha, ¿cómo está vestida? La muchacha está vestida así, X, me imaginé varias cosas. ¿Qué más me gustaría? Bueno, me gustaría que si está haciendo frío afuera, me gustaría que este lugar tuviera una, o viceversa, si estuviera haciendo calor, tuviera una temperatura que me hiciera sentir cómoda, en fin. Ahí me fui imaginando muchas cosas hasta que finalmente una de esas cositas que yo decía, definitivamente me encantaría que cuando me estuviera haciendo las pestañas me estuvieran dando un masaje. ¿Qué pasó? Que yo proyecté mi estudio ideal en mi mente y empecé a valorar cuáles son esas cosas que como cliente a mí me gustaría que me ofrecieran cuando me voy a poner las pestañas. Luego empecé a escribir cuál era el top de mis clientas favoritas. Hice una lista de 10 chicas que fuera la hora que fuera, no importa cuántas horas yo estuviera trabajando con ellas,
quiénes eran las clientas que a mí más, en las que a mí más me gustaba trabajar. Y me di cuenta de que todas ellas tenían un rango de edad, todas ellas iban entre los 35 y los 45, 50 años, eran mujeres profesionales. Me refiero a que ellas tenían estos trabajos como de oficinas, eran chicas que eran mamá, eran clientas que les gustaba el tecito, que les gustaba el cafecito, como que valoraban lo mismo que yo había hablado anteriormente. ¿Y por qué me gustaba trabajar con esas clientas? Entonces empecé a darme cuenta de varios aspectos en común que tenían cada una de ellas y dije, ok, esta entonces es mi clienta ideal. Empecé a potenciar eso que a ellas les gustaban y empecé a brindarles una experiencia ya no enfocada en todo el mundo o en cualquiera, sino enfocada en las clientas que yo quería atraer. Entonces, a partir de aquí, empezó todo un cambio en Vivas, desde el léxico que utilizábamos para recibir a las clientas, el protocolo de atención, sumamos el masajeador en la camilla, en fin, hicimos muchos cambios. Estos cambios fueron apreciados por estas clientas que pues eran nuestra clienta ideal, fueron llegando otras y mientras fue surgiendo este cambio, fuimos adaptando los precios. Primero di como una marcha blanca de unos 2, 3 meses como para que ellas como que valoraran, ¿sabes?, lo nuevo del servicio y llegó el momento en el que yo anuncié que iba a aumentar mis precios. Por supuesto que las personas que no eran realmente mi clienta, sino que iban porque yo cobraba barato, ya no fueron más, pero adivina qué, las clientas que realmente eran, o sea, que eran mis clientas de verdad, verdad, se quedaron. Y no solamente se quedaron, sino que estuvieron de acuerdo con los nuevos precios que yo coloqué. Pasé por un tiempo en el que sentía miedo porque yo decía, no, es que, ¿qué tal si esta no es una buena estrategia? Porque imagínate, ya la gente con este precio ya no van a venir tanto. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que se regó tanto la voz, la gente estaba tan contenta, las nuevas clientas que llegaban, yo publicaba todo esto en el Instagram, o sea, le hablaba directamente a esa persona, ya yo sabía que era lo que le gustaba y esto era lo que yo publicaba en mis historias. Entonces fueron llegando nuevas personas dispuestas a pagar los precios de mi servicio y por supuesto de quedarse en Vivas y con todo lo que nosotras ofrecíamos allí. Entonces, en resumen, primero, valora tu esfuerzo, valora lo que tú has invertido y lo que has aprendido hasta ahora. Número 2, no pienses en trabajar para cualquiera o para todo el mundo. Piensa exactamente a qué tipo de mujer tú quieres atender y empieza por ti. ¿Cómo te gustaría a ti ser atendida? Tercero, date un tiempo para que estas clientas, primero, un tiempo de implementación, porque realmente no fue que yo hice todos los cambios que yo quería de un día para otro. De hecho, me tardé como 4 meses, pero cada vez que llegaban las clientes decían, ay, esta plantita es nueva, ay, cambiaste las camillas, ay, ellas mismas iban viendo como los cambios, hasta que al final, bueno, todas dijeron rojos, o sea, qué bello quedó todo, o sea, en fin, se sentían parte del crecimiento y de la experiencia. Entonces, date un tiempo de ir implementando de a poco, no te apures. Y una vez que esto haya sucedido, date un tiempo de marcha blanca, de que las clientas disfruten a lo máximo tu nueva forma de ofrecer el servicio y luego aumenta tus precios sin miedo. Otra de las cosas que hice fue cambiar mi imagen personal, o mejor dicho, lo que yo proyectaba a través de mi imagen. Yo iba a trabajar con un pantalón negro, unos zapatos de goma y una franela que decía Vivas. Me veía bien, no me veía mal, pero resulta que ya yo estaba hablándole a otro estatus, a otro tipo de personas y ya yo quería proyectar algo diferente. ¿Por qué? Porque quería cobrar diferente. Así que bueno, ahí lo que hice fue cambiar el pantalón tradicional por un pantalón de vestir. Allí empecé a sumarle un blazer a esa franelita que decía Vivas y de a poco empecé a dar un mensaje donde las personas realmente vieran que Vivas era un estudio con intencionalidad, que no fue un día cualquiera que yo me paré a trabajar, sino que yo estuve preparada y lista de una manera especial para atender a mi clienta. Fueron pequeños cambios que en cuestión de
4 o 5 meses pasamos de ser un estudio donde se cobraba barato a tener uno de los precios más caros de la ciudad. Espero que estos datos te hayan ayudado. Yo soy Rosana Rebonato de Vivas Academy y la invitación es, bueno, para que te suscribas a este canal y sigamos compartiendo juntas datos para el crecimiento de tu negocio. Chao.